Hola creadores, ¿cómo están? Aquí vengo con un nuevo video, esta vez un síntoma diferente, porque los síntomas no solamente, como vengo haciéndoles en otros videos, tienen que ver con nuestro cuerpo físico, sino también con nuestro cuerpo extendido, que es la realidad, ¿sí? Así que esta vez vamos a hablar de qué sucede, qué puede estar pasando cuando un proyecto, un emprendimiento propio, personal, no crece, no avanza, se estanca y ustedes seguramente desean que ese proyecto prospere, ¿sí? Que crezca y que se expanda. Como siempre les digo, recuerden que pueden suscribirse a este canal de YouTube y darle clic a la campanita para que los notifique siempre de todos los videos que vamos cargando en este canal. Ahora sí, vamos a hablar de qué sucede cuando los proyectos propios, cuando los proyectos personales, emprendimientos, negocios, ideas, empresas, no crecen o no se siguen expandiendo, ¿sí? Como les decía recién, esto también puede ser un síntoma y lo vamos a abordar y a mirar siempre desde la mirada que yo les propongo siempre, que es la mirada creadora, es decir, inconscientemente estoy creando un proyecto, una empresa, un emprendimiento, un negocio que no crece, que no avanza. Para algo y por algo, mi realidad se manifiesta de ese modo. Así como cuando en los otros videos anteriores les hablé de síntomas físicos y veíamos cómo a través de la biología se expresa una historia, bueno, a través de mi realidad, a través de tu realidad, también se expresa una historia particular y en este caso vamos a ver qué nos cuentan esos proyectos que no crecen, ¿sí? En todos estos años que vengo dedicándome a la decodificación y a otras tantas herramientas más que integro para estos abordajes, he tenido la oportunidad de decodificar empresas, emprendimientos y proyectos grandes, medianas y pequeñas. Y eso me ha dado experiencia para comprender desde esta mirada creadora cómo funciona la creación de un proyecto, de una empresa o de un emprendimiento. Cosas que tenemos que mirar y prestar atención si tu emprendimiento, tu proyecto, tu negocio no crece. En primer lugar, quiero que mires, muy importante, qué sucedió si es que has tenido con algún proyecto, con algún negocio, con alguna empresa anterior. Es decir, ¿qué sucedió si es que antes ya lo intentaste, te fue bien, te fue mal, lo tuviste que cerrar, pudo crecer, no pudo crecer? ¿Por qué remarco esto? Porque muchas veces en nuestro haber, en nuestra propia historia, tenemos frustraciones, arrastramos frustraciones, dolores, situaciones no resueltas de proyectos anteriores que emprendimos y que hoy creemos que eso ya quedó en el pasado y no quedó en el pasado. Está en el presente, es decir, quien está emprendiendo nuevamente en este momento soy yo con esta historia, con este bagaje, con estos dolores que tal vez cargo de emprendimientos anteriores que no resultaron. Entonces eso es muy importante porque muchas veces hay que hacer un corte con todo eso, ¿sí? Y hay que procesar y gestionar tal vez todas esas emociones que no se pudieron gestionar, expresar o trascender. Así que muy importante mirar cómo ha sido tu historial con respecto a los proyectos y a los emprendimientos o a las empresas o negocios, porque de eso va a depender muchas veces lo que hoy actualmente está sucediendo en tu vida. Tal vez alguna de tus empresas, proyectos o emprendimientos quedaron en duelo, tal vez alguno de tus emprendimientos quedó estancado, tal vez alguno de tus emprendimientos te generó mucha frustración porque no pudo suceder y esa frustración, ese duelo lo estás cargando hoy internamente sin saberlo en este nuevo proyecto. Obviamente, otra de las cosas a las que les tenemos que prestar mucha atención es a nuestra gestación, es decir, cómo fue mi crecimiento, mi gestación en la panza de mamá. ¿Por qué? Porque nuestras memorias uterinas van a determinar cómo yo voy a salir a la vida a crear mi propia realidad y en este caso a crear proyectos o emprendimientos. ¿Esto se puede cambiar? Sí, por supuesto. Ahora les estoy hablando de todos los motivos o los orígenes posibles a nivel histórico y energético de lo que hoy sucede en tu vida con respecto a un proyecto o a un negocio. Entonces, esas memorias uterinas nos van a hablar probablemente, lo que hay que buscar si tu proyecto no crece, es cómo fue tu crecimiento dentro de la panza de mamá. ¿Creciste hasta el final?
¿Hubo algún inconveniente con tu crecimiento? He visto múltiple cantidad de veces personas que a medida que crecían adentro de la panza, corría riesgo su vida, su mamá tenía que estar en cama, sin moverse, sin trabajar, sin nada. Entonces el crecer implicaba un enorme riesgo porque había riesgo de pérdidas, de abortos espontáneos, de que ese bebé se muera. Así que la mamá vivió ese momento con mucho estrés, lógicamente, porque había mucho peligro de muerte a medida que ese embarazo avanzaba. Entonces puede haber una memoria, y lo he visto muchas veces, de detener el avance, detener el crecimiento o frenarlo porque se considera a nivel inconsciente que es peligroso. O por ejemplo, llegado al final del embarazo, llegando más hacia el momento del parto, hubo un drama, una muerte, un suceso complicado. Entonces, prestar atención a esas memorias porque la tendencia inconsciente es, si creces, algo doloroso en términos de separación, muerte o drama puede suceder. Lo mismo también si mientras estás en la panza de tu mamá, no solo el embarazo está en peligro, sino por ejemplo los proyectos de mamá o los proyectos de papá, ¿triunfaron? ¿No triunfaron? ¿Crecieron? ¿No crecieron? ¿Se expandieron? ¿No se expandieron? Laboralmente, ¿cómo estaban ahí? Eso también te va a dar una pista de lo que podés buscar para comprender tu situación actual. Obviamente, también a tener en cuenta que si tu proyecto no crece, hay que prestarle atención a las historias de no nacidos, sobre todo anteriores a ti, ¿sí? Puede ser un no nacido, hablo de un bebé de mamá y papá, que no pudo nacer, que no pudo completar su gestación, ¿sí? Ya sea porque pudo haber sido un aborto espontáneo o un aborto provocado, pero en este caso tenemos que prestar muchísima atención si hay no nacidos, sobre todo anteriores a mí. ¿Por qué? Porque la fórmula inconsciente de creación es que para yo existir hubo alguien que no pudo crecer. Tal vez si ese hubiese crecido y nacido yo no estaría acá. Así que el inconsciente toma ese modelo de creación y tal vez mis proyectos se queden estancados, sobre todo porque hay un duelo a hacer con esos bebés que no crecieron, que pueden ser tus hermanos, hermanas, ¿sí? Así que prestar especial atención a las historias de no nacidos. También tenemos que ver qué pasó con los proyectos de nuestros padres en principio. Digo, mamá, papá tenían proyectos propios, ¿cómo les fue? ¿Pudieron expandirlos? ¿Pudieron hacerlos crecer? Porque recordemos que creamos a repetición, es decir, creamos en base a aquello que garantizó la supervivencia de un clan. Y si tu clan ha sobrevivido mientras los proyectos personales, negocios, emprendimientos, ideas no prosperaron, puede que portes esas memorias y tus creencias, tu manera de pensar y tu manera de vivir esté alineada de manera inconsciente, aunque tú no te des cuenta, con ese formato, ¿sí? Pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda, el famoso yin y yang. ¿Qué sería esto? Buscar historias, primero en mamá y papá o bien cerquita tuyo, a donde el haberse expandido, el haber crecido, dio por resultado una situación dramática o catastrófica. Hace un tiempo, en alguno de los talleres que vengo brindando sobre economía y dinero, de cómo decodificar la economía, nos encontrábamos con un montón de historias y que la pudimos trabajar, en donde muchas personas tenían ancestros que habían, abuelos o padres, que habían hecho sobre todo abuelos, ¿no? Abuelos o bisabuelos, habían hecho enorme fortuna y expansión de sus propios negocios en una época de este país de Argentina que había sido complicado en términos de persecución, en términos de ideología, en términos de que el que pensaba diferente o el que tenía dinero o iba creciendo era tildado de traidor, se los perseguía, se los intentaba matar o hacer que se exilien. Entonces, estos ancestros habían tenido grandes emprendimientos, grandes proyectos, grandes negocios y al haber crecido tanto, fueron presos políticos, ¿sí? Es decir, presos por la política, o fueron perseguidos políticos, ¿sí? Tuvieron que exiliarse del país, lo perdieron todo y la gran mayoría terminó muriendo, tal vez por una enfermedad o por tanto estrés acumulado a raíz de esa situación. Entonces ahí podemos ver cómo el crecimiento y la expansión de un negocio llevó a la muerte literal,
¿sí? Recuerdo historias muy particulares que terminaron en la muerte y en la pérdida total de todo, con la sensación de decir, al final hubiese sido mejor no ser tan visible, no haber crecido tanto, no me hubiesen venido a buscar, no me hubiese muerto, no me hubiese tenido que exiliar de mi país, ¿sí? Entonces, esta otra cara de la moneda también la pueden buscar porque el crecimiento puede estar asociado a una situación de peligro, de muerte o de drama. Esto es un abordaje inicial. Cada historia, como siempre les digo, tiene sus particularidades y sus carriles de búsqueda únicos, pero con esto pueden empezar a comprender tal vez para qué hoy en sus vidas, tal vez su proyecto, su emprendimiento o su negocio no está creciendo como ustedes desean. Siempre les digo que habiendo tomado conciencia pueden empezar ya mismo, ¿sí?, a cortar con todas estas historias inconscientes que hasta hoy dirigían los hilos de su creación, ¿sí? Y como siempre les digo, recuerden que si su proyecto no se expande, no crece, no avanza, no está esto sucediendo en tu realidad para que simplemente lo borres y suceda algo diferente. Esto está en tu realidad para contarte que hay una historia por integrar, un dolor por sanar, ¿sí?, una historia por resolver, un acertijo por resolver a nivel inconsciente personal y familiar, y que si te permitís el tiempo de trabajar en vos, de reconocer eso que hay adentro tuyo para cambiar tu realidad, no solo tu proyecto va a cambiar inevitablemente porque sos el creador, la creadora de tu realidad, sino también que todos tus otros planos de existencia también van a mutar, ¿sí? Y eso te va a llevar a tener una vida plena. Tu síntoma no viene para irse, viene para que crees una vida plena. En este caso ya hablamos de los síntomas en los negocios, en los emprendimientos, y si te gustó esto, puedes dejarme un comentario y hago más videos aún de esta temática. Bueno, nos vemos en el próximo video, creadores.